Hermano, muy buenos días. Hoy vamos a estar compartiendo nuestro diario de oración. ¿Amén? Hoy es miércoles 18 de mayo. Los días están avanzando. Hoy es nuestra clausura de nuestro seminario acá en Lima, en Perú. Así que vamos a estar teniendo nuestro culto de clausura hoy a las 8 de la noche. Así que todos están cordialmente invitados, todos nuestros hermanos, hermanas, hermanos pastores también de Panamá, están cordialmente invitados. Y vamos a estar pasando este tiempo importante nosotros como seminaristas. ¿Saben? El tema de hoy es el movimiento que pasa, o que para, perdón, los desastres. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 7, del 1 al 15. Para poder entender un poquito más, vamos a ahí en casa como tarea leer todo el capítulo 7 del primer Samuel para poder entender un poquito de qué se trata este movimiento que para los desastres. Solamente hoy vamos a leer el versículo 12, que dice: hoy, en esta mañana, la palabra de Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hoy, miércoles, podemos entender una vez más que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Si hemos llegado hasta aquí, no es por mi propia capacidad, no es por mi propio intelecto, no es por alguien más, sino es por Dios mismo. Por eso Samuel entendió esto, ¿no? Y le dio toda la gloria, todo el reconocimiento a Dios. Por eso dijo: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y hoy tenemos que decir esto, y cada día pueden decir que hasta hoy Dios nos ayuda. Si hemos llegado hasta ahora en este proceso, en este tiempo terrible que ha pasado la humanidad, en esta pandemia, si hemos llegado hasta aquí es por gracia y misericordia solamente a Dios, porque hay algo todavía que tenemos que hacer. ¿Amén? Hay un propósito, hay un itinerario que Dios ha preparado para nosotros y que tenemos que dar gracias a Dios por cada día. La introducción de esta mañana nos habla de que es sumamente importante buscar a los líderes espirituales y levantarlos. Lo que el pastor Río nos habló en esta conferencia mundial de misioneros es levantar, ¿no? 70 discípulos, 70 regiones, 70 naciones, 70 tribus, y dentro de ellos levantar a los líderes espirituales. Amén. Buscarlos, orar por ellos y levantarlos. Como siempre se dice, tenemos que buscar discípulos de Cristo, no mis propios discípulos, porque son los discípulos que Dios prepara cada día. Por eso dice acá: una persona como Samuel entendió el deseo de Dios y afectó a toda la nación de Israel. Un solo hombre como Samuel, que se aferró al pacto, que entendió la importancia de su llamado como profeta y hombre de Dios, y pudo realmente afectar, levantar una nación. Por eso la oración y unas pequeñas prácticas del día de hoy pueden ser un cimiento para salvar a una nación, a la iglesia y a la iglesia del futuro. ¿Amén? Entonces, es importante en esta mañana, no es un día cualquiera, no es un momento, no es una hora cualquiera, es un tiempo donde Dios nos está permitiendo levantar este día, ¿no? A través de la oración, a través de meditar en el diario de oración también, ¿no? Levantar esos cimientos en nuestra vida espiritual. Porque si nuestro inicio es correcto, nuestro proceso va a ser correcto y nuestro final va a ser glorioso. ¿Amén? Entonces, que nuestro inicio hoy, en esta mañana, sea un inicio correcto, dándole gracias a Dios, orando, intercediendo, buscando siempre el deseo de Dios para poder sanar, levantar a nuestra iglesia, a nuestra nación. Y también dice acá, las iglesias del futuro, que tengan el contenido del evangelio. ¿Y quiénes van a estar liderando esas iglesias del futuro? Nuestros remanentes, que ahora están siendo preparados por nuestras maestras allá en Chimbote, acá en Lima, también en Panamá, con nuestros pastores, amigos, también en Pachacute, en fin, en cada lugar Dios está levantando remanentes, porque ellos van a ser los líderes de las iglesias del futuro. No solamente líderes espirituales, pastores, líderes evangelistas, sino también abogados,
gente profesional, gente que tiene contenido del Evangelio. Amén. Arquitectos, ingenieros, gente que tiene ese llamado para poder liderar a través de la política, pero la diferencia es que ellos van a tener el Evangelio. Amén. Sembrado por nuestras maestras, por nuestros pastores, para que ellos puedan ser esos hombres que puedan salvar esa época. Por eso es importante entender como lo entendió Samuel, ¿no? Él entendió el deseo de Dios. No, él no entendió otra cosa, él entendió lo más importante, el deseo de Dios. Y a través de ese deseo se pudo aferrar a través de la oración y pudo realmente afectar, levantar a una nación como Israel. Y luego levantó un hombre importante para que liderara a ese pueblo, al rey David. ¿Amén? Entonces, ¿qué tipo de oración debemos tener hoy? ¿O qué tipo de oración tenemos que tener cada día? El punto número 1 nos habla de no lo que bien nos parece a cada uno de nosotros, sino la voluntad de Dios. Lo que más nos cuesta entender, ¿no? A veces la voluntad de Dios. Que dice Romanos 1 y 2, dice la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, punto número 1, no lo que bien nos parece a cada uno de nosotros, sino la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Hay acá una emisora que hace tiempo escuchaba, no sé si seguirá, se llama Radio Capital, donde el lema o el logo dice tu opinión importa. Pero aquí en el Evangelio tu opinión no importa. Lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Porque si yo pongo mi opinión, mi criterio, mi forma de ver las cosas como yo quiero, voy a fracasar. Pero si yo pongo la voluntad de Dios en primer lugar, se va a dar su voluntad. Amén. Así que aquí en el Evangelio nuestra opinión no importa. Tú puedes opinar en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, pero aquí en el Evangelio importa lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces, algunas personas no tienen interés en el deseo ni en la voluntad de Dios. Quieren hacer conforme a su gusto o conforme a sus propios beneficios. A lo largo de este tiempo he podido realmente ver mucho egoísmo en liderazgo, ¿no? Gracias a Dios que acá en este movimiento no lo he visto. No he visto en la iglesia, no lo he visto en el pastor, no lo he visto en los líderes que Dios nos está permitiendo conocer cada día. Yo lo he visto anteriormente, donde cada persona está haciendo su propio reino, su propio ministerio, y no importando lastimar a los demás. Lo que ellos quieren es su propia opinión, su propio criterio, su propio reino, su propio ministerio, y en el camino de lograr eso, lastiman familias. Hermano, yo conozco familias enteras que se han apartado, resentidos, dolidos, porque han sido usados por estos líderes que no conocen el Evangelio, no hay que juzgarlo, y han lastimado a muchas familias. Por eso, quienes quieren hacer conforme a su gusto o conforme a sus propios beneficios. Pero nosotros estamos aquí porque hemos entendido el deseo de Dios. Y no estamos buscando nuestro propio criterio, no estamos buscando nuestra propia opinión, no estamos buscando hacer nuestro propio reino, estamos buscando cada día a través de la oración hacer y ser un equipo, ser uno en Cristo. Como la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común, dejaron sus propios objetivos, su propio plan, se centraron en el deseo común, el deseo de Dios. Amén. Dar a conocer el nombre de Dios. Por eso dice acá, y algunas personas dicen que creen en Dios, pero tienen la prioridad en su propia idea o pensamiento, lo que les hace tomar las decisiones o acciones de una manera egocéntrica. ¿Centrados en qué? En Génesis 3. Por eso es importante, ¿no?, que constantemente nos repiten. A veces parece un poco repetitivo los mensajes, el mensaje básico, el mensaje central de las escrituras constantemente, los 12 problemas, los 10 plataformas de fe, constantemente. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual. Hemos venido del mundo, muchos hemos estado 20, 30, 40 años sin Cristo. Es un proceso, ¿no?, de cada día, de cada día. Entonces, si yo logro quebrar eso en mi vida, yo logro grabar el Evangelio en mi vida, si yo logro enraizar el Evangelio en mi vida, voy a poder ser usado por Dios para dar a conocer el nombre de Dios. Amén. Por eso replican insistiendo en que no es malo vivir para sí mismo y que es obvio proteger su propio derecho.
Mucha gente busca eso, ¿no? Mucha gente busca su propio criterio, su propia opinión, busca su propia... Ha creado a Dios a su manera, ¿no? Por eso dice acá que muchos de ellos creen en Dios, pero están centrados en su propio egocentrismo de Génesis 3, están viviendo bajo el materialismo de Génesis 6 y están viviendo bajo un falso éxito de Génesis 11. ¿Amén? Por eso crean una tendencia de que la vida con el egocentrismo tiene aspectos sofisticados. Y nosotros, en este mundo, debemos buscar, ¿qué debemos buscar en este mundo? El deseo y el plan de Dios anterior a mis cosas. O sea, antes que mis propias cosas, tengo que buscar el deseo y el plan de Dios en mi vida. Eso es lo que va a prevalecer. Porque el día que yo muera no me llevo nada. Pero la gente, la iglesia, muchos líderes, me dicen conocer a Dios, como dice hoy, están buscando cosas materiales, cosas físicas, y no pueden realmente encontrar y entender el deseo de Dios. Estamos aquí en esta mañana, estamos entendiendo un poquito más el deseo de Dios. Antes de hacer otras cosas, estamos buscando lo que dice Mateo 6:33, más busca, dice, primeramente, el reino de Dios, lo que estamos haciendo hoy, y su justicia, y todo lo demás vendrá por ahí. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿De qué deberías preocuparnos? Deberíamos preocuparnos o ocuparnos de buscar el deseo de Dios, de buscar el plan de Dios para mi vida, para mi familia, para mi iglesia y para mi país. Por eso la oración que le agrada más a Dios es la oración con la que preguntamos la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad en este día para mí? Señor, ¿cuál es tu voluntad en este día para mi familia? Señor, ¿cuál es tu voluntad en este día como líder, como seminarista, como evangelista, como pastor? ¿Cuál es, Señor, tu voluntad para mí en este día? Entonces, esta es la oración que más le agrada a Dios. ¿No es? Una oración centrada en el pacto, una oración centrada en la palabra, y una oración que no esté centrada en el propio egocentrismo, en mis propios deseos, sino una oración centrada realmente en conocer el deseo de Dios, conocer realmente la voluntad de Dios, que es lo mejor. Amén. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Si yo oro con el pacto, voy a entender realmente el plan de Dios para mi vida y mi vida va a estar segura, mi vida va a estar centrada en el pacto de Cristo. Amén. Punto número 2, para parar los desastres y para salvar la época. Hagamos esta oración también esta mañana. Nuestra oración puede parar los desastres y salvar una época. ¿Amén? El movimiento de Mizpa, que se levantó a través de Samuel, fue un movimiento en que todo el pueblo fue delante de la palabra. ¿Por qué todo el pueblo fue delante de la palabra? Porque hubo un hombre como Samuel que dio prioridad a la palabra, que buscó el deseo, que no buscó su propio deseo. Él pudo, con la influencia que tenía, ser rey también de Israel, conquistar reinos, con tener mucha riqueza, pero no, a él no le interesó eso, porque eso no es importante. Lo importante para él es que él se aferró a la palabra, se aferró al pacto, y eso hizo que este movimiento se levantara en todo el pueblo. Por eso que todo el pueblo fue delante de la palabra, porque hubo un líder, como Samuel. Entonces nosotros también, Dios está levantando esos líderes espirituales para poder salvar nuestra familia, para poder salvar nuestra nación y para poder salvar esas iglesias en el futuro que van a tener líderes preparados con este evangelio. Amén. Entonces este movimiento de Mizpa, este movimiento donde Dios ha levantado a este hombre como Samuel, juntamente con David, para salvar y sanar esta época. ¿Qué hicieron ellos? Se despojaron de la costumbre y de la naturaleza del pasado, en la que cada uno hacía lo que bien le parecía. Si hacemos eso, si tenemos la capacidad de dejar de hacer mi propio plan, mis propios deseos, voy a poder ser ese hombre, esa mujer, que va a ver lo más importante, el deseo de Dios. Las cosas materiales vienen, hermano. Las cosas físicas vienen. Cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, casa, carro, bienes, eso viene eso tengo por descontado. Porque nuestro buen Padre, nuestro Padre Celestial,
sabe las necesidades que tenemos. Entonces, Él va dando cumplimiento cada día, cada día. ¿Para qué? Para dar a conocer el nombre de Dios. Como siempre digo, ahora tengo algo material, que es la segunda vez que lo digo, es una laptop que no costó ni un solo, hermano. Casi 2.000 soles, y Dios permitió tener esta laptop. ¿Por qué? Porque se necesita para estudiar, para evangelizar, para preparar líderes. Entonces, es Dios. Oré por esto, dejé la mano de Dios y me despreocupé de eso. Y en el horario de Dios llegó esta laptop que está sirviendo de mucho para poder seguir conociendo un poco más de Dios, aprendiendo y poder preparar también este tiempo de oración de madrugada. Por eso, cuando nos ponemos delante de Dios, podemos entender cómo habíamos vivido en el criterio o con el molde orientado en nosotros mismos, del materialismo y el éxito. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a Dios, cada vez que nos levantamos delante de Dios, cada vez que nos ponemos en oración, voy a realmente poder dar o entender cómo yo vivía antes y cómo yo vivo ahora, de cómo Dios me ha sacado de la maldición a la bendición, de cómo Dios me ha sacado de la muerte a vida, de cómo Dios me ha dado realmente el Evangelio. Antes no teníamos el Evangelio, antes sufríamos una vida religiosa, bajábamos de un púlpito y seguíamos haciendo nuestra vida como nos da la gana porque no entendíamos, no nos habían explicado el Evangelio de la forma que estamos viviendo ahora el Evangelio. Entonces, esa es la diferencia, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado este Evangelio, porque ha visto en nosotros que somos hombres y mujeres importantes para sanar y salvar esta época. Por eso podemos llegar a conocer que nunca podemos salir de los problemas espirituales, los problemas fundamentales, con esos criterios o moldes. O sea, con mi propio criterio y molde no voy a poder realmente entender que ya salí de esos problemas espirituales, que mi problema espiritual ha sido sanado, que mi problema fundamental ha sido sanado. Ya no estoy bajo estos 12 problemas, porque Cristo hizo la obra en la cruz. Y el mensaje del domingo es importante entender, de la resurrección de Cristo, el mensaje de la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje? Ir a ser discípulos. Amén. Entonces, que en esta mañana podamos aferrarnos al pacto, podemos entender la importancia de este tiempo, al margen si solamente hay una sola persona o hay dos. Eso, que no nos interesen los números, que nos importe en esta mañana buscar el deseo de Dios. Si los demás no lo quieren hacer, amén, nosotros lo vamos a hacer. Si los demás tienen otras prioridades, amén, nosotros vamos a seguir en este itinerario del pacto que Dios ha preparado. Amén. Entonces, pastor, cada vez nos ha dado este compromiso, este trabajo, este tiempo para poder estar delante de ustedes, orando, intercediendo, buscando siempre el deseo de Dios. Amén. Por eso, solamente a través de Jesucristo podemos encontrarnos con Dios, ser liberados de todos los problemas y vencer contra la fuerza de la oscuridad. Solamente cuando se establece el reino de Dios podemos conocer, eh, podemos tener, la paz verdadera en nuestros pensamientos y corazones. Así también se establecen los ministerios de Dios en las familias y en todos los campos. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos parar los desastres y salvar la época. ¿Amén? Entonces, a través de concentrarnos en Dios en esta mañana, al margen de quién esté delante, al margen de si entró una u otra persona, no. Nosotros tenemos que concentrarnos delante de Dios. ¿Amén? ¿Para qué? Para poder ser liberados de todos los problemas y vencer con la fuerza de Dios. Por eso le digo, con nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer. Va a ser con la fuerza de Dios. Con ese poder, para poder tener realmente el poder de Dios, y tener esa paz que sobrepasa tu entendimiento, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tenemos que aferrarnos a Dios. Si entendemos eso, vamos a poder ser esos hombres o mujeres que pueden traer el Evangelio a nuestros campos. Amén. Así que sigamos orando por la familia, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Carla, hermano Juan, que han tenido hace poco la pérdida de su papá. Así que oremos por ellos para que ellos puedan realmente ser fortalecidos por Dios.
Entonces, que en esta mañana Dios nos pueda dar este privilegio, hermano, de tener y centrarnos en Cristo. A través de eso vamos a poder salvar a nuestras familias y todos los campos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos parar los desastres y salvar una época que está siendo destruida por Satanás. Amén. Entonces, ¿cuál es la oración esta mañana? ¿Cuál es lo que Dios nos permite orar en esta mañana? Dice Dios, que nuestra oración pueda parar los desastres y salvar la época, y que la ofrenda que te damos pueda ser utilizada en las obras de la luz que sanan las siguientes generaciones del mundo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, que a través de esta palabra tú puedas levantar a esos líderes, esos evangelistas, esos seminaristas de esta época, Padre. Poder levantar esos remanentes que puedan salvar, Padre, nuestras naciones de Latinoamérica y del mundo entero, Padre. Permítenos, Padre, dejar de lado nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, y centrarnos en buscar tu perfecta voluntad, Padre. En buscar, Señor, tu deseo. Y el deseo tuyo, Padre, como dice Timoteo, es que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de tu verdad, Padre. Oramos por este tiempo, dándote gracias por este culto, la oración de madrugada, por cada hermano, cada pastor, líder, por cada señor evangelista, seminarista, por cada remanente, Señor, que ha entendido la importancia de esta hora, Señor, en la cual te damos culto, Señor, los lunes, los miércoles, los viernes. Gracias, Padre. Oramos para que este movimiento de Mishpa, que sana la época, pueda ser levantado, Señor, en nuestras vidas, en nuestros campos, en nuestras iglesias, Señor, y en nuestras familias. Oramos por este tiempo, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces, Dios me lo bendiga en esta mañana.